Jack Dorsey canceló a Donald Trump y por más que lo odien, nos tiene que importar. Pero antes, una pregunta. Si Trump hace un tweet pero nadie lo lee, igual incita a violencia, odio y división. Suave. Trompetas, no escriban en el comentario todavía. Hablemos, quédense conmigo, dialoguemos. Al final, igual lo van a escribir, pero mínimo, vámonos en este viaje. Eso es lo importante, no pasa nada. Y mientras no me obliguen a pasarme a Parler, aquí seguimos. Prepárense, denle like y comencemos. Libertad de expresión. La idea de que podamos decir lo que nos da la gana sobre cualquier persona sin repercusión alguna. Me dicen que así no funciona. Uno pensaría que eso es algo que la mayoría aprendimos en el colegio cuando se nos fue la mano y aprendimos que todo lo que uno dice tiene consecuencias. Entonces, hablemos de esta nueva realidad en la que Castaway está directamente afectando la habilidad de comunicarse del presidente de Estados Unidos. Durante las últimas semanas, Facebook, YouTube, Twitch y hasta Shopify, por alguna razón, quitaron la habilidad de Donald Trump de utilizar sus plataformas. Hoy el celular de Trump básicamente funciona para hacer lo mismo que me imagino hacía antes del 2006, mandar boomer memes por mensajes de texto y mensajes y banca alrededor de las 2 de la mañana. Obviamente, todo el mundo respondió como podíamos esperar. Los liberales celebraron esto como el día que finalmente los escogieron de primeros para jugar fútbol en recreo y los conservadores dejaron de gritar a los supervisores de Starbucks por no dejarlos entrar sin máscara para gritar que esto es un ataque a su ideología y libertad de expresión. Pero a ver, no es algo que no veíamos venir. Antes de hablar de hipocresía e inconsistencias que sobran, tenemos que ser honestos en decir que Donald Trump durante los últimos 4 años ha empujado los límites de las reglas y regulaciones de todas las plataformas constantemente. Pero bueno, no es como que Trump tenga una historia de respeto a los límites. En fin, si estamos siendo estrictamente literales, todas estas plataformas tienen reglas que uno, en teoría, no puede quebrar si las quiere utilizar. En los últimos 6 meses, Donald Trump utilizó sus redes para empujar mentiras, incitar violencia, promover teorías de conspiración y dejar un caminito de gasolina que finalmente se prendió el 6 de enero, lo que llevó a que pasara el apocalipsis digital de todas sus cuentas y abriera violentamente las puertas del debate de libertad de expresión en redes sociales. Un momento sumamente incómodo para los conservadores libertarios que les encantaba que la empresa privada le pudiera decir a Jaime y Juan que no pudieran tener un queque de bodas, pero no a que les digan que no lo pueden tuitear. Y aquí es donde creo todos nos confundimos un poco, porque ahora estamos celebrando que quitaran al líder de aspiraciones autócratas anaranjado, porque sí, en realidad sí incitó violencia, propagó teorías de conspiración y creó desinformación calculada por meses. Pero lo que pasa es que no estamos quitando a todos los líderes autócratas del mundo, y ahí es donde se puede poner peligroso. Lo que pasa es que hasta cierto punto, las compañías de redes sociales viven un extremo de falta de regulación absoluta. Si en un espectro de libertad digital tenemos a un lado al gran firewall de Xi Jinping, qué picha, nunca va a poder ir a China, en donde ni siquiera pueden existir Google o Facebook. En el otro lado completo del espectro está Estados Unidos, donde los dueños de compañías privadas están usando políticas internas para decidir si un presidente puede o no comunicarse con su población. Y el problema es que no hay un estándar medido y moderado. A ver, Trump no es el primero ni el único líder mundial que ha incitado violencia en su plataforma, pero sí es el único que ha sido completamente cancelado digitalmente. Nicolás Maduro literalmente tiene un narcoestado y constantemente propaga mentiras, incita violencia y perpetúa teorías de conspiración. Y lo más que le ha pasado es que le quitaron un tweet. Vladimir Putin arrestó a su principal opositor político, Alexei Navalny, sin motivo y públicamente lo convirtió en un prisionero político después de tener a sus servicios de inteligencia, presuntamente, intentar asesinarlo por medio de un envenenamiento. Y la cuenta del gobierno de Rusia continúa abierta. Y a ver, yo sé que una respuesta sería que no están directamente quebrando las reglas de la plataforma, ya que el abusar de los derechos humanos no necesariamente está correlacionado con el uso de Twitter. Pero hay otros ejemplos, como la ayatollah de Irán, que tiene cuenta en Twitter y sí ha usado la plataforma múltiples veces para incitar violencia, promover insurrecciones armadas y generar odio, rompiendo las reglas de la plataforma de Twitter. Entonces, como dije anteriormente, claramente estamos teniendo un problema de hipocresía en cómo se aplican estas medidas. Porque, a ver, tienen que haber medidas. La mayoría podemos estar de acuerdo con que como sociedad no podemos simplemente ignorar el hecho de que sin restricciones, monitoreo o moderación pasan cosas absolutamente terribles. Ahora estamos hablando de terrorismo doméstico motivado por causas políticas, pero acordémonos que antes de que la pandemia por razones obvias lo eliminara como una posibilidad tan frecuente, pasamos viendo ataques de tiradores masivos todos los meses. ¿Y a dónde nacieron las mentes y personas que hicieron muchos de estos? Bueno, fueron instigados, fomentados y hasta cultivados en foros sin moderación en internet. Personas como el tirador de Santa Bárbara en Estados Unidos, quien fue radicalizado en 4chan para odiarse a sí mismo y a otros por ser un incel. O el tirador de El Paso, también en Estados Unidos, quien posteó en 8chan antes de matar al menos 22 personas que querían retomar los Estados Unidos de la invasión hispana. Estos foros son conocidos por permitir que existan discusiones radicales de odio, de violencia y se enorgullecen de ser plataformas de libertad de expresión. Nadie, creo yo, está pensando que es bueno que existan foros
del Ku Klux Klan o de ISIS. Necesitamos moderación, pero necesitamos diferenciar entre qué es peligroso y qué es ignorante o estúpido, o los dos. Lo que nos lleva exactamente a Parler. Si no pasan la mayoría de su día considerando con un cierto nivel de seriedad conspiraciones en YouTube, puede que no sepan qué es Parler. De hecho, que probablemente es bueno. Y de hecho, que Parler en sí no es tan importante. Antes de Parler estuvo Gab, y en internet foros de real libertad de expresión han existido antes y van a existir después. El problema por lo que estamos hablando de Parler y por lo que está en el ojo público es porque lo cancelaron digitalmente de una manera nunca antes vista. Y lo que le pasó a Parler no es único, es lo mismo que le ha pasado a todos estos otros foros y plataformas que vinieron antes de Parler, y es que cuando se anuncia que es una plataforma que no se apega a ninguna regla tradicional, atrae a personas no tradicionales. Parler, igual a todas las demás, se convirtió en un lugar lleno de neonazis, supremacistas blancos, extremistas de derecha, militantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo peor es que nada de que pasaron los eventos del 6 de enero nos dimos cuenta que la plataforma se utilizó para planear los ataques. De hecho, que se encontró evidencia de que algunos de sus usuarios abiertamente planeaban asesinar a Mike Pence, hasta discutían cómo lo iban a hacer, ahorcándolo durante la toma del Capitolio. El caso de Parler es muy fácil. Parler y su equipo de moderadores permitió que este contenido violento continuara siendo expuesto. Contenido que en teoría violaba sus términos de servicio, fue permitido no solo que se discutiera, pero que se replicara y nunca se moderó. Entonces, como resultado, ¡puf! Parler fue vetado de existir en el App Store de Apple, el App Store de Google y de ser hosteado en servidores de Amazon. Lo que básicamente se traduce a que nadie pueda bajar la aplicación y ellos no pueden tener su sitio web en internet, aunque aparentemente ya lograron encontrar un servidor, pero bueno, esos son detalles que tal vez podamos hablar después. Y aquí yo creo que todos podemos entender por qué se fue Parler. No se necesita mucha justificación si dejaron que se planeara abiertamente terrorismo doméstico e insurrección, pero tampoco creo que podemos permitir que los jefes y dueños de compañías tengan completa libertad de poder en cómo manejan quién puede y quién no puede ser o tener una plataforma. Porque ya nos quedó claro que tardaron entre 4 y 5 años para reaccionar ante la violencia y desinformación de Trump en redes, que de hecho fue esto parte de lo que llevó a su presidencia y lo que marcó el inicio del desastre en el que estamos hoy. Y porque, como se ha sugerido anteriormente, hoy las redes sociales son más parecidas a una utilidad de uso público que una empresa de servicios privados. Es inevitable ver cómo potencialmente una compañía motivada por intereses políticos internos podrían utilizar la herramienta de cancelación digital como una herramienta sumamente peligrosa. En especial cuando consideramos que la mayoría de estas corporaciones tienden a tener una línea política sumamente demarcada y de izquierda. Solo veamos como algunos cuantos empleados de Spotify intentaron censurar a Joe Rogan porque no coincidían con algunos de sus mensajes que sus invitados compartían. Necesitamos dejar que se expongan todo tipo de diferentes líneas de pensamiento y saber usar el sentido común entre crítica, oposición y habla peligrosa. A ver, nadie quiere vivir en un mundo donde las políticas de identidad de izquierda, o como se conoce popularmente woke Twitter, sea lo que debería de ser la norma y lo que dicta la moderación. Tiene que existir todo tipo de contenido para todo tipo de voces. Pero para los foros públicos, para redes sociales, es entonces donde entra la última parte, que es la única opción viable y es la intervención gubernamental. Pero antes de hablar de eso, quiero hablar de intervención monetaria, de ustedes, a nosotros. Sí, es una relación súper rara para recordarles que si nos quieren apoyar, lo pueden hacer por medio de patreon.com/nopasanadaoficial. Es la mejor manera y la manera más eficiente de ayudarnos a crecer mes a mes y de mantener ese espacio de diálogo y pensamiento crítico de información actual, irrelevante, independiente y creciente. Creciendo, algo así. Muchas gracias, de verdad, se los agradecemos. Entonces, estábamos hablando de cómo las compañías privadas jamás van a poder velar por el bien común de una manera democrática, que es por lo cual durante toda la historia hemos utilizado al gobierno como la medida de limitar la capacidad de decisión interna de las compañías privadas. Y aquí estamos claros que esto no es un modelo ideal por un sinfín de razones. Una de las principales siendo que las personas a cargo de velar por crear las legislaciones y modelos regulatorios para esas compañías digitales con costos saben usar un celular. Sí. En serio. Facebook would always be free. Is that still your objective? Senator, yes. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. La realidad es que no tenemos a las personas más tecnológicamente académicas liderando los paneles y las regulaciones sobre estas empresas. En vez, muchas veces tenemos a abuelitos y a boomers que se confunden entre su Life Alert y el control de la tele tratando de determinar regulaciones para Snapchat. Parte de la desgraciada actual realidad es que estamos en las manos de estos boomers que no saben realmente diferenciar del manejo institucional de Apple, Google y Twitter y honestamente piensan que todas caben dentro de la misma categoría de
compañía de tecnología. Imagínense que eso es como que cuando empezaron a regular las corporaciones del todo, hubieran puesto a Ford, Union Pacific y Standard Oil en el mismo panel porque todas son compañías de transporte. O en otro ejemplo a YouTube y Pornhub porque son plataformas de comunicación. Pero a ver, PewDiePie y Lana Rhoades no hacen el mismo trabajo. En fondo, la solución está en crear un estándar público y un proceso que todos podamos ver, analizar, criticar e influenciar por medio de procesos democráticos. Si no nos gusta la regulación y medidas que se toman por medio de intervención gubernamental, como mínimo podríamos intentar afectarla por medio del voto, involucrando a personas que piensen más como nosotros. La realidad actual es una que no tenemos cómo intervenir en estas políticas privadas que nos están afectando a todos. Yo soy de la idea personal que no es ideal que el gobierno interfiera en los procesos de una compañía privada, pero sí creo que esas libertades tienen que cuidarse cuando interfieren directamente en los procesos públicos. Tenemos que considerar que la libertad privada termina donde comienza la pública. Hoy, por más que yo odie todo lo que representa Trump y creo que debería tener consecuencias, no pienso que se las podamos aplicar si nadie más las tiene. Como decía mi papá, si no hay para todos, hay patadas. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos seguir celebrando, los que lo celebraron, o gritando, los que lo odiaron, la decisión de la mega cancelación de Trump, o podemos empezar a considerar qué significa esto. Twitter fue fundamental para realizar la primavera árabe. Twitch nos deja ver hoy en vivo protestas y movimientos sociales. YouTube es una herramienta esencial para que medios independientes y jóvenes puedan comunicarse con el mundo. Eso somos nosotros. Si nos quieren apoyar, tenemos un Patreon, ya les dijimos. Pero no podemos dejar que continúe existiendo en un vacío. Porque desgraciadamente vivimos en un mundo donde gente mala, gente loca, gente radical va a tomar esos espacios para hacer mal. Yo siempre digo lo mismo, libertad de expresión no significa libertad de consecuencias, pero hoy es más cierto que nunca que esas consecuencias tienen que ser medidas, observadas e influenciadas por la mayoría. Nuestra generación tiene que no solo innovar, pero tenemos que aprender a usar las herramientas que la innovación nos ha traído. O si no, podemos solo dejar que pase lo inevitable y coronemos a los jefes billonarios de Silicon Valley como nuestros líderes supremos. Viva Musk, vida larga Bezos y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por haber visto este episodio. Lo importante, como siempre, los quiero invitar a que compartan este video, comenten, me digan que tengo razón o que soy un imbécil o todo en el centro. Recuerden que si nos quieren apoyar pueden entrar a patreon.com/nopasanadaoficial. Es la mejor forma de apoyarnos y hacernos crecer y pueden hacerlo mensualmente. Piensen lo que es casi como si nos estuvieran invitando un par de birras o un café de vez en cuando por ver nuestro contenido. Este apoyo nos mantiene abiertos, independientes y capaces de criticar a todos y todo. Una vez más, muchísimas gracias.